¿Qué onda gente? Antes de comenzar con la teoría, quería decirles que si se suscriben, comentan y le dan like les agradecería mucho ya que soy nuevo en YouTube y sin más que decir los dejo con la teoría. Naufragios había sido un desastre con múltiples naufragios esparcidos por una laguna artificial en diversos estados de deterioro. La mayoría estaban demasiado lejos para que ella pudiera saltar, pero había muchos obstáculos flotantes y escombros con los que construir una balsa, de no ser por los múltiples villanos acuáticos que los habían acosado mientras Midoriya los acercaba a la orilla antes de usar las aguas menos profundas para volver a los villanos. Toro Agakure parpadeó para quitarse el sudor invisible de los ojos mientras se aferraba al borde irregular de un naufragio volcado con los dedos invisibles temblando por el esfuerzo. El corazón aún le retumbaba en los oídos, pero su voz se contuvo en un suspiro de alivio cuando los últimos villanos se tambalearon por el electrizante final de Kaminari. Eso los derrotó, gritó apretando el puño con entusiasmo. Abajo, los villanos que habían sido atraídos a la cuenca oxidada del cementerio de barcos ahora se retorcían en el agua hasta las rodillas, paralizados por la oleada indiscriminada de Denny. Sus cuerpos sufrieron espasmos, los músculos se tensaron, los gemidos de dolor interrumpidos por el colapso. Inconsciente. No había sido limpio, ni siquiera había sido el plan original. Pero Midoriya lo había logrado. Se había lanzado entre los cascos escorados y las cubiertas semisumergidas como si pudiera ver todo el campo de batalla a la vez. Probablemente porque podía, se recordó. Con esos extraños ojos suyos. Había anunciado las posiciones enemigas, trazado coberturas y atraído a los villanos para que se aglomeraran. Kaminari, temblando como una agujía a punto de explotar, había realizado el tiro en el momento en que Midoriya gritó el taco. Y ahora habían terminado. Se acabó. Principalmente, Midoriya, lo logramos. Gritó Thor desde su precaria posición con voz entrecortada pero emocionada. Fue realmente increíble. Gracias, dijo girándose desde donde observaba a los villanos caídos. Su voz era tranquila, pero había algo tenso, algo nervioso. Kaminari, por su parte, se había desplomado cerca. Estaba sentado en la cubierta inclinada de un carguero oxidado, con las piernas cruzadas y riendo para sí mismo, con el pulgar extendido como una pistola de juguete. Peu, 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 murmuró con los ojos completamente vacíos. Sí, totalmente frito, murmuró Toruando al lado de Kaminari. Mi gorrilla creo que usó demasiado jugo. Ella rió a medias, hizo una mueca. A pesar de la victoria, la adrenalina aún latía bajo la piel. Deberíamos ponernos en marcha, dijo Midoriya. Esta sección es segura y necesitamos reagruparnos. Toro asintió y se agachó, colocando con cuidado uno de los brazos de Kaminari sobre su hombro. Él se apoyó pesadamente en ella, prácticamente como un peso muerto, pero ella logró levantarlo con esfuerzo. Entonces, Midoriya se congeló. Fue solo un segundo, pero toruó como si alguien le hubiera lanzado agua helada por la columna. Giró la cabeza bruscamente y apretó los puños. ¿Qué pasa? Preguntó su figura invisible, tensándose junto al peso inerte de Kaminari. Veo algo, murmuró Midoriya con un tono más sombrío. Algo malo. Estaba usando su don de nuevo, su ojo derecho, pálido y palpitante, con las venas a su alrededor marcadas. Miraba a lo lejos como si estuviera viendo algo que ella no podía ver, lo cual con su don era perfectamente posible. Aizawa-sensei está luchando, pero se quedó sin aliento. No, algo anda mal. Ese monstruo, el grande, se mueve rápido. La respiración de Toru se entrecortó. Ella quería preguntarle más, pero la expresión que apareció en su rostro pasó de la sorpresa al horror. Tengo que ir a ayudar. Si no, se detuvo como si las palabras fueran demasiado pesadas. Toru lo miró fijamente, o al menos lo intentó. Siempre resultaba desconcertante mirar a alguien sin estar seguro de si te miraba a ti. Pero, ¿qué pasa con tienes que llevar a Kaminari a la entrada? Dijo retrocediendo. Puede que Trece-sensei y los demás sigan ahí. Ponlo a salvo. No hablas en serio. Yo soy, dijo Midoriya, girándose hacia el camino de regreso a la plaza central. Iré más rápido por mi cuenta y sería imprudente arrastrar a Kaminari a esa zona de guerra. Llévalo a la entrada. Toru dudó dividida entre la necesidad de detenerlo y el instinto persistente que le decía. Tiene razón. Ten cuidado. Mi gorilla dijo finalmente con la voz apenas un susurro. Izuku no respondió, pero ella vio el gesto antes de que él saliera corriendo, desapareciendo en el laberinto de barcos rotos y acero, hacia la pesadilla que acababa de vislumbrar a través de ese ojo pálido y brillante.
Y Toru se quedó con una batería humana con el cerebro frito apoyada en su hombro invisible, susurrando zap zap como si fuera el chiste más divertido del mundo. Tienes suerte de ser linda cuando eres estúpida, murmuró ajustando su agarre y dirigiéndose hacia la salida. Ella rezó en silencio para que Midoriya estuviera bien. Ichuka Kendo nunca se había considerado el tipo de chica que se alteraba fácilmente. Incluso ahora, de pie en la entrada abrupta de la zona de las ruinas, con el traje manchado de hollín y polvo de hormigón, sentía una extraña sensación de claridad, incluso de calma. Ella y Kirishima se habían manejado bien en el forcejeo inicial. La emboscada, el derrumbe de los escombros, las escaramuzas consecutivas contra dos villanos de rango medio, había sido frenético, aterrador y extrañamente emocionante. Aún sentía la fuerza en los brazos del último puñetazo, la adrenalina corriendo por sus venas. Esa mezcla de miedo y concentración, peligro y determinación. Esto era real y no se habían inmutado. Kirishima, siempre sonriendo, incluso cuando el mundo se estaba desmoronando, le sonrió después y le dijo, eso sí que fue varonil. Ella no estaba dispuesta a discutir eso, pero el sentimiento no duró mucho. Mientras se abrían paso entre los edificios derrumbados y las estructuras rotas en dirección a la única salida visible, la plaza central, la energía cambió. Lo sintió antes de verlo. Una pesadez en el aire, como si el aire mismo contuviera la respiración. Oye, murmuró Kirishima con la voz inusualmente tensa. Mira. Se detuvieron al borde de los escombros, mirando a través de un arco retorcido de andamios derrumbados. En la plaza de abajo, rodeado por todos lados por una multitud de villanos, se encontraba Aizawa Sensei. Solo y ganando. Itsuka se quedó sin aliento al verlo moverse. Fluido, brutal, implacable. Su bufanda se movía como un cable de alta tensión, arrebatando extremidades y cuellos, arrastrando cuerpos al pavimento con fuerza quirúrgica. Incluso en inferioridad numérica, luchaba con una fría eficiencia que era aterradora de presenciar. Los villanos se abalanzaban, gruñían, intentaban dominarlo y cada vez los derriban menos de 3 movimientos. Él es increíble, susurró Kirishima. Asintió con los ojos muy abiertos. Eso es un profesional. Pero no eran los únicos que miraban desde el otro extremo de la plaza, un villano apareció a la vista. Su figura pálida y descoordinada se movía con paso perezoso y desequilibrado. Unas manos se aferraban a su cuerpo como una segunda piel y una le cubría el rostro con los dedos crispados como impacientes por la violencia. Le dijo algo en voz baja al gnomo que estaba a su lado, una sombra imponente que se cería sobre él como una pesadilla andante. Luego dio un paso adelante. Solo Yuka entrecerró los ojos. ¿Qué está haciendo? El enfoque del villano fue lento, deliberado, como si estuviera aburrido de ver fracasar a otros. Un villano como él no parecía de los que se preocupan por el honor ni la venganza. No, esto era algo más. Estaba probando algo. Jugando un juego. Aizawa no dudó. Se abalanzó sobre Shigaraki sin fanfarrias con la bufanda deslizándose hacia adelante como un rayo. Por un momento, pareció que lo tenía. El villano era más astuto de lo que parecía, ya que se apartó del ataque de Aizawa y se puso en guardia, una mano extendiéndose hacia adelante con intención malévola se aferró al codo de Aizawa en un momento en que su don había sido desactivado. El héroe desaliñado logró contener un grito y se soltó un segundo después para alejarse. Su codo estaba en mal estado. Desde la perspectiva de Itsuka, lo que fuera que había hecho el villano le había dejado hueso expuesto. Ya podía imaginarse a Izuku murmurando un montón sobre las capacidades de su don y nunca había estado tan agradecida de tener un novio tan friki, táctil como el de Uraraka. Con ambas manos. Entonces, cuidado con esas manos. El villano avanzó de nuevo, agachándose y con una confianza inquietante. Sin embargo, en lugar de retroceder, Aizawa insistió en el ataque. Incluso con un solo brazo, demostraba que no era un héroe profesional en vano. Una extensión de su bufanda de captura hizo que el villano se tambaleara y con el don de Aizawa activado, ahora sería facilísimo para su maestro derrotarlo. Entonces el gnomo se movió más rápido de lo que Yuka esperaba para algo tan grande. El aire se quebró con una explosión de velocidad y en un abrir y cerrar de ojos se interpuso entre ellos. Su cuerpo negro se estrelló contra Aizawa, inmovilizándolo contra el suelo, con un brazo apretándole las costillas mientras el otro se retorcía hacia su cabeza. Aizawa luchaba por respirar con la bufanda agitándose, pero era evidente que luchaba por escapar. Midoriya dijo algo sobre que esa cosa tiene múltiples peculiaridades, dijo Kendo con los ojos abiertos por el horror. Si es fuerte y rápida.
El villano con el que acababa de luchar avanzó tranquilo y sonriente bajo la mano en su rostro. No te muevas, le dijo Aizawa con esa voz quebrada e infantil. O me aseguraré de que mueras gritando. Su mano enguantada se extendió hacia el rostro de Aizawa con 5 dedos extendidos. El cuerpo de Kendo se movió antes de que ella terminara de pensar. Kirishima también. Sensei gritaron juntos. Kirishima golpeó primero y su cuerpo endurecido se estrelló contra el costado del gnomo como un ariete. El impacto sacudió a la criatura desequilibrándola y soltándola de Aizawa. Si Kendo no hubiera estado concentrada en su propio enemigo, quizá no se le habría pasado por alto que el tropiezo del gnomo se debió simplemente a la sorpresa. En lugar de a un daño real, Kendo la siguió saltando hacia adelante y colocándose entre el maestro caído y Shigaraki que avanzaba. Sus manos se expandieron, creciendo hasta el tamaño de las puertas de un coche, listas para aplastar, bloquear, lo que fuera necesario. Aizawa tosió jadeando mientras rodaba hacia un lado. ¿Qué están haciendo? Fuera de aquí. Ni habla, respeto. No vamos a verte morir sin más. Shigaraki ladeó la cabeza con aspecto molesto. Ah, parece que el mini jefe también tiene enemigos. TCH. Kendo se abalanzó lanzando un puñetazo que habría destrozado un muro, pero el villano se apartó ágil y con una gracia inquietante. Sus dedos rozaron el aire donde había estado su muñeca hacía un segundo y sintió que se le erizaba la piel. Intercambiaron golpes. Los de ella, controlados y calculados, los de él erráticos y contundentes. Detrás de ella, Kirishima permanecía de pie protegiendo a Iza con los brazos en alto. Nomu, dijo el villano sacudiéndose la manga. Deja de jugar. La orden fue casual, pero el efecto fue inmediato. Los ojos del gnomo brillaron rojos. Se giró hacia Kirishima con una intención repentina e inhumana y se movió. Su carga fue una explosión de poder puro. Kirishima tuvo el tiempo justo para endurecer los brazos y cruzarlos sobre el pecho. El puñetazo cayó como un tren de carga. El sonido del impacto resonó por la plaza. Metal contra piedra, un estruendo profundo que le hizo vibrar las costillas. El cuerpo de Kirishima fue levantado del suelo, lanzado por la plaza como una muñeca arrojada, estrellándose contra un muro de hormigón roto. Kirishima. La voz de Kendo se quebró por el miedo y su equilibrio flaqueó por una fracción de segundo. Ella no podía decir si él estaba respirando. Él no se movía. Sus manos temblaban. El villano se rió. Bueno, susurró acercándose. Veamos qué se rompe primero, ¿vale? Y Kendo se volvió hacia él levantando nuevamente las manos. El corazón latía con fuerza y la visión le daba vueltas, pero su postura permanecía inquebrantable. Si ella tenía que caer protegiendo a su maestra, que así fuera. Ella se abalanzó buscando aplastar a este villano de un solo golpe de su puño, pero él se esquivó y todo lo que pudo hacer fue desactivar rápidamente su don para evitar un roce de sus manos en sus puños. Rápidamente tomó una posición defensiva, una mano hacia adelante, mientras la otra alcanzaba hacia atrás hacia el suelo, sacando un trozo de tierra del tamaño de una bola de boliche para darse algunas opciones. Sin embargo, el villano era imprudente y salvaje, y todo lo que ella podía hacer era evadir sus ataques. Soltó la tierra y la grava hacia un lado de su cara esperando tomar un respiro, pero se abrió paso a través del polvo con un brillo malvado en sus ojos y su mano extendida hacia adelante. Por un breve instante, su mano rozó su puño extendido. Yuka se preparó para lo peor, pero nada pareció suceder. Cabeza de oreja, gruñó el villano enojado antes de volverse hacia el enorme bruto. Nomu, mátalo ya. Yuka sabía que era imprudente, pero aún así saltó hacia su maestro. Extendió su puño al máximo para empujarlo. La patada que el gnomo le dio a Aizawa fue brutal y su maestra salió volando por la plaza. Aún se recuperaba del estallido sónico que la patada había desatado cuando vio que saltaba hacia el vacío. Su maestra yacía al otro lado de la plaza, lejos de ella, tan inmóvil como su amiga. Ella cayó al suelo con fuerza y se giró para sentarse. El villano que ella había ignorado estaba de pie sobre ella con la mano extendida hacia su rostro. Todo perdió significado a medida que la mano avanzaba lentamente. Ella escuchó al villano regodearse por algo. Ichuka no podía estar segura. Incapaz de moverse, con el tobillo torcido por el salto desesperado que había dado, cerró los ojos. Izuku, lo siento. Capítulo 17. Tomura Shigaraki no era un hombre paciente. La espera le provocaba una picazón terrible. Sus dedos se crispaban y arañaban la piel irregular del cuello mientras la irritación se abría paso por su cuerpo como un parásito invasor. Toda esta misión, la llamada incursión de asesinato, se suponía que iba a ser una carrera de velocidad impecable.
Entrar, liberar al Nomu, matar a Olmig y dejar un mensaje escrito con sangre y escombros. En cambio, ni siquiera habían superado la primera fase de la pelea contra el jefe. Su grupo de asalto, la carne de cañón recién reclutada por la Liga, había sido completamente aniquilado por un solo héroe. Un mini jefe rudimentario con bufanda de captura y ojos desvelados conocido como era Seread. Los dedos de Tomura tamborileaban ansiosamente contra la mano incorpórea que descansaba sobre su rostro. Esa familiar picazón fantasmal aumentaba cuanto más miraba la batalla en curso. Se suponía que esto sería fácil, murmuró a nadie en particular con la voz entrecortada por el desdén. Se suponía que Olmt estaría aquí. En cambio, se vio obligado a observar cómo sus fichas de dominó cuidadosamente apiladas se desmoronaban. Los estudiantes no eran corderos indefensos, tenían garras y dientes y trabajo en equipo. Y ese maldito Era Seread resultó ser más que una simple molestia. Había destrozado a los villanos de primera línea de la liga con una eficiencia quirúrgica, desmantelándolos como insectos sin alas. Rápido, metódico, despiadado. Esto enfureció a Tomura. Ni siquiera era que el plan hubiera fracasado. El fracaso era familiar, incluso esperado. Era que ya no era divertido. El juego había cambiado las reglas sin previo aviso y Tomura odiaba eso. Se giró hacia la plaza central con los ojos rojos entrecerrándose tras los dedos de su máscara mientras observaba a Izawa a luchar. El hombre sangraba, pero seguía moviéndose, seguía arruinándolo todo, seguía respirando. Tomura quería rascarse la piel de los brazos. Solo de pensarlo. Al menos los villanos PNJ que había traído habían cumplido su propósito. Eran unos gruñones tontos todos ellos, pero útiles porque habían mantenido a Era Sereado ocupado el tiempo suficiente para que Tomura se sentara y analizara cada movimiento, cada contracción muscular, cada debilidad. Los dedos de Tomura temblaban a los costados al acercarse al borde de la plaza destrozada, crujiendo uno a uno. Podía oír el sonido del combate resonando en las zonas de desastre artificiales tras él, estudiantes dispersos, villanos apiñados, pero nada de eso importaba ahora mismo. El plan original era matar a Olmig. Bien, pero si el símbolo de la paz era demasiado cobarde para mostrar su rostro, entonces Tomura se conformaría con otra cosa. Un profesor, un icono, un pilar. Si se rompe la estructura de soporte, todo se derrumba. Y si gritamos lo suficientemente fuerte, murmuró en voz baja y llena de desprecio. Del que todos están tan obsesionados vendrá, arrastrándose a ver el final en persona. Inclinó la cabeza con los ojos rojos fijos en el hombre de negro que se encontraba en el centro del campo de batalla. El cabello de Era aún flotaba con esa estática reveladora. Su don activo, su visión fija, su postura firme y alerta. La sonrisa de Tomura se hizo más grande y se estiró bajo los dedos de la mano podrida que cubría su rostro. A ver cuánto dura esa habilidad borradora tuya, señor Minife, dijo, adentrándose en el círculo de hormigón fracturado y cuerpos ensangrentados. Sus dedos se curvaron lentamente en una garra. Se acabó el juego. Como si hubiera sido una señal, Era Seria despachó a los últimos enemigos de la liga con una eficacia quirúrgica, estrellando a un último villano contra el pavimento con la fuerza suficiente para romperlo. No dudó. En cuanto vio acercarse a Tomura, echó a correr sin desperdicio de energía, sin monólogo de apertura, solo resolución silenciosa. Pero Tomura ya había notado la fatiga. Observó los pequeños deslices en el juego de pies de Aizawa, el ligero retraso entre el movimiento ocular y la reacción muscular. Luchar contra una docena de oponentes en solitario agotaría incluso a un héroe profesional. Y el don de Era Seread, por muy poderoso que fuera, no venía acompañado de un aumento de resistencia. Bastó un solo error. Y el Seread lo logró. Su pañuelo de captura se agitó como una serpiente intentando envolver las extremidades de Tomura e inmovilizarlo, pero Tomura estaba listo. Se agachó, dejó que el pañuelo se balanceara sobre su cabeza y se lanzó hacia adelante como una sombra liberada de su correa. Demasiado lento, un movimiento borroso, una ráfaga de aire y entonces Tomura estaba dentro de su guardia. Su mano se movió más rápido de lo que el ojo podía seguir. Contacto. El brazo de la Seread se levantó instintivamente para bloquear, pero la mano de Tomura aterrizó de lleno en la articulación del codo. Por una fracción de segundo, no pasó nada. Entonces, la carne se convirtió en ceniza. La manga de la chaqueta de Aizawa se ennegreció y empezó a curvarse. La piel debajo se empolló, se agrietó y se descascaró, devorada a nivel celular al activarse el don de Tomura. Solo por un segundo, pero un segundo fue suficiente. El Kir de Aizawa se encendió en respuesta, cancelando el efecto de desintegración antes de que pudiera
propagarse más lejos, pero el daño ya estaba hecho. La capa exterior de piel había desaparecido. El músculo subyacente había empezado a desintegrarse. El hueso, visible por un instante bajo los tendones medio carbonizados, brillaba blanco y húmedo a la luz. Un gruñido ahogado de dolor salió de la garganta de Aizawa mientras se giraba hacia atrás, retirándose con su brazo herido apretado contra su costado. Tomura no lo persiguió todavía. Inclinó la cabeza observando al héroe tambalearse hacia atrás con los ojos entrecerrados con un deleite apenas contenido al observar al héroe debilitado. Tenía los dientes demasiado apretados para poder hablar. La sangre corría a raudales por su antebrazo, goteando del músculo destrozado sobre las baldosas agrietadas. Tomura dio un paso lento y perezoso hacia adelante. ¿Aún crees que eres el jefe de este nivel?, preguntó antes de lanzarse repentinamente hacia adelante. Una vez más, la voz de Tomura rezumaba desprecio mientras se lanzaba a la carrera con los dientes al descubierto y la mano extendida como una maldición. La sonrisa bajo la mano se contrajo de anticipación. Solo un toque, bastaría un solo contacto, piel con piel. 5 de 2. Desintegrar, borrar, eliminar. Aizawa no se inmutó. El héroe subterráneo ya se movía, desplazando su peso hacia abajo y con fuerza adoptando una postura de luchador. Su pañuelo de captura movió hacia adelante, apuntando a las muñecas de Tomura, pero Tomura lo esquivó, agachándose bajo el arco de tela y acercándose. Lo conseguí. Golpeó el pecho de Aizawa con una mano abierta, rozando el borde de su equipo de captura. Pero en el instante, antes de que sus dedos encontraran carne, Aizawa rodó hacia él. Chocaron en una repentina y violenta maraña de extremidades y arenilla. Tomura perdió el equilibrio por un instante mientras Aizawa redirigía su impulso y luego se giró. Su bufanda se enroló apretada alrededor del tobillo de Tomura a mitad de movimiento. El bastardo planeó esto. Tomura se estrelló contra el suelo en un giro de 180 gr, con el hombro golpeando el pavimento agrietado. Un dolor punzante le recorrió la columna. El polvo explotó a su alrededor. Apenas tuvo tiempo de levantar las manos antes de ser arrastrado por el hormigón como un saco de carne. La bufanda lo atrajo hacia un trozo de brilla rota. Gruñó y atacó, arañando la bufanda con las uñas. La tela empezó a deshilacharse justo cuando Aizawa la soltó y colgó. ¿De qué está hecho este tipo? A pesar de la sangre que le cubría el rostro, el temblor en su brazo roto, la inclinación excesiva de su cuerpo hacia un lado, Eraserhead seguía moviéndose con determinación, sin vacilación, sin miedo. Tomura se incorporó a tiempo para desviar una patada dirigida a sus costillas. Siseó cuando el golpe le rozó el muslo, su pierna cedió un segundo perdiendo el equilibrio. Un movimiento fulgurante, a continuación, un puño se agachó a duras penas y respondió con un golpe, esta vez rozando el hombro de Aizawa. La tela del traje del héroe siseó y se ennegreció al instante. Aizawa retrocedió. Tomura se lanzó de nuevo hacia adelante con la mano apuntando directamente a su cuello, solo para quedar cegado cuando la bufanda de captura de Aizawa se elevó, enroscándose alrededor del brazo de Tomura como una serpiente. Enganche. El impulso de Tomura se volvió en su contra cuando la bufanda tiró. Su mano fue desviada del objetivo, lanzada hacia afuera y Aizawa giró usando la bufanda para desequilibrarlo y estrellarlo contra un trozo de pared destrozada. Su cabeza se golpeó contra la piedra. Su visión se nubló por un instante. Sea escupió Tomura, sintiendo el sabor de la sangre. Se incorporó con fuerza y la furia floreció en su pecho. Estúpido, estúpido Minige aulló. Se supone que ya deberías estar muerto. Su labio se curvó. La rabia le hervía bajo la piel. Su don ansiaba ser sediento de ello. Sus dedos temblaban, sus hombros temblaban. Levantó una mano temblorosa y gritó, Nom. El nombre atravesó el aire como una maldición. De entre los escombros al borde de la plaza, algo enorme se movió. El aire cambió sutil al principio, como si el mundo mismo contuviera la respiración. Una presión baja y antinatural se coló en la atmósfera, como si algo masivo hubiera entrado en un espacio que nunca estuvo destinado a ocupar. Era el tipo de quietud sofocante que llega justo antes de una tormenta, cuando el cielo se hincha y el aire vibra con electricidad. Entonces, el sonido, un golpe sordo profundo que vibraba hasta los huesos, recorrió la plaza, seguido de otro y otro. El suelo temblaba bajo cada paso, temblores que se extendían por el pavimento agrietado como ondas en el vidrio. Trozos de hormigón movieron y traquetearon en protesta. Los escombros sueltos se dispersaron en su camino, guijarros resbalando, vigas de metal cayendo con agudos y huecos ruidos metálicos huyendo ante el peso del monstruo que se acercaba.
Y entonces apareció a la vista una pesadilla andante. Su silueta era grotesca, una abominación esculpida en pesadillas. Se alzaba anormalmente alto y ancho, su cuerpo repleto de músculos enroscados y fibrosos que se abultaban y pulsaban bajo una piel tensa y brillante como goma manchada de aceite. Profundas costuras dentadas cruzaban su carne, donde diferentes tejidos habían sido cosidos toscamente como un remiendo de carnicero. Cada costura parecía en carne viva, como si acabara de cicatrizar o nunca lo hubiera hecho. Sobre sus enormes hombros se asentaba un cerebro expuesto, palpitando grotescamente a cada paso. Nervios y tejidos se contraían en espasmos erráticos, como si sufriera un dolor constante o si aún intentara huir de su propio cuerpo. Su rostro era poco más que un hocico romo bajo una ceja bestial, sus ojos perdidos en la sombra, hundidos e elegibles, pero no necesitaba ver el gnomo olía a sangre. Sus gruesas fosas nasales se dilataron. Ladeó la cabeza una vez, dos veces, como un depredador que acecha a su presa y entonces empezó a moverse más rápido. Se movía más rápido de lo que debía. En un instante caminaba y al siguiente ya no estaba. Era Seread, ni siquiera lo vio venir. Grieta. El sonido del impacto resonó como un cañonazo, un movimiento borroso, una ráfaga de viento desplazado y el cuerpo de Aizaba salió volando. El pavimento explotó bajo él al ser lanzado hacia abajo y su cuerpo se estrelló contra el suelo de bruces. Una columna de polvo y hormigón surgió del cráter mientras sus extremidades sufrían espasmos bajo el peso. El gomu se alzaba sobre él, encorvado como un depredador que reclamaba su presa. Un pie enorme presionaba entre sus omóplatos, sujetándolo como un insecto. Sus dedos grotescamente largos se cerraban sobre su cráneo. No, Nom, dijo Tomura con voz despreocupada, casi agradable. Levantó una mano aún flexionada por la peculiaridad que aún no había usado. Solo levántale la cara. Quiero que me vea. Quiero que sepa lo que está a punto de suceder. El gnomo se detuvo a mitad de movimiento, luego con una suavidad aterradora, obedeció. Su mano ahuecó la coronilla de Aizawa, forzando su rostro ensangrentado a levantarse como una muñeca rota. Tomura avanzó lentamente, saboreando cada paso como un jefe final que desciende a la arena. Sus botas crujían vidrio y polvo al moverse, no pudo evitar reír. Una risa enfermiza y infantil brotaba de debajo de la mano cortada que se aferraba a su rostro como una máscara. Ni siquiera eres el verdadero desafío, se burló agachándose, para que Aizawa pudiera verlo. Pero has sido un fastidio. De verdad, es impresionante. Aizawa no respondió. Tenía los ojos entrecerrados, apenas consciente, pero aún de alguna manera brillaban. Eso solo hizo que la sonrisa de Tomura se hiciera más amplia. No te preocupes, lo haré rápido, susurró. Bueno, bastante rápido. Su mano flotaba justo encima del rostro del profesional, destrozado. 5 dedos extendidos, temblando de anticipación. Un toque. Eso era todo lo que se necesitaba. 5 segundos, no 3, quizás menos. El pensamiento bailaba en su mente como estática. Borrar la amenaza, borrar la basura, borrar el reglamento. Entonces, voces gritando, Sensei. 2 destellos de movimiento. Demasiado rápido, demasiado fuerte, demasiado vivo. El rojo atacó primero. Pelo de punta, expresión arrogante. Esa actitud tonta y masculina. Su cuerpo se estrelló contra el costado de Nomu con un crujido. Fue como ver a un niño pequeño intentar derribar un refrigerador, pero la bestia se tambaleó. Tomura parpadeó. ¿Por qué se tambaleó? No, por poder. No podía ser. Eso no había causado ningún daño real. No. Nomu se sorprendió. Curioso. Incluso. Estúpido. No seas estúpido, Nom. Eres un arma. Actúa como tal. La chica pelirroja aterrizó frente a él, deslizándose entre él y su premio como una escena que interrumpiera su ataque final. Sus manos se expandieron. Cosas absurdas y enormes, como accesorios de un motor de juego averiado. El ojo de Tomura se crispó al verlas. Quítate del camino, murmuró curvando los dedos con irritación. ¿Qué están haciendo ustedes dos? Salgan de aquí, exclamó el profesional mientras se dejaba caer hacia un lado en un intento inútil de reunir fuerzas. La chica respondió bruscamente. Ni hablar. No vamos a verte morir. Tomura se quedó mirando. Le molestaba todo. El desafío, el ruido, la ciega devoción a un sistema que ya les había fallado. Basura, todo ladeó la cabeza. Ah, parece que el Minigfe también tiene enemigos. TCH. Suspiró pasándose las uñas suavemente por el cuello con irritación. Ella se abalanzó sobre él con un puño tan grande que podría partirle un cráneo.
Él se movió zigzagueando, deslizándose fuera de su alcance como la niebla que se enrosca alrededor de una piedra. Sus dedos rozaron donde había estado su muñeca. La chica se abalanzó con su enorme puño arqueado hacia su cabeza. Tomura se echó hacia atrás apenas inmóvil, dejando que el golpe pasara frente a él como una ráfaga de viento. Sus movimientos eran disciplinados, entrenados. No era como las demás que blandían sus espadas con violencia. Aún así, no importaba. La agarró, sus dedos danzando hacia su muñeca. Ella retrocedió rápidamente, demasiado rápido para que él pudiera tocarla, pero él lo vio, lo sintió. La forma en que su piel se tensó. Ella también lo había sentido. Ese breve roce de la muerte. Chocaron golpe a golpe. Los puños de ella se estrellaban como martillos. Él contraatacaba con estocadas y fintas, buscando piel expuesta. Ella luchó como una heroína. Él luchó como un monstruo en la oscuridad. Detrás de ellos oyó el ruido de botas y una respiración entrecortada. La pelirroja seguía intentando hacer de guardaespaldas. Idiota. Tomura ni siquiera se giró. Nomu dijo sacándose el polvo imaginario de la manga. Deja de jugar. El cambio fue instantáneo. Los ojos rojos del Nomu brillaron con más intensidad. Sus músculos se tensaron. La calma insensata con la que había luchado se desvaneció. Ahora cazaba. Se giró hacia el mocoso que se estaba endureciendo. Cada paso era como un terremoto en el suelo roto. Tomura observó. Interesado. El estudiante levantó los brazos apoyándose con la confianza de quien piensa que el esfuerzo significa protección. El Nomus movía como una bala. El golpe fue brutal y limpio, directo a la guardia del muchacho. El sonido que hizo fue glorioso. Tomura escuchó claramente el chasquido de los huesos rotos antes de que un crujido no muy diferente a un trueno llenara la plaza cuando el pelirrojo se levantó y se lanzó hacia atrás, saltando sobre escombros y concreto antes de estrellarse contra una pared de concreto con el sonido de un crujido repugnante. Hermoso. Tomura dejó que el eco resonara en sus oídos, saboreándolo como una fina nota en una sinfonía de destrucción. El chico no se movía. Extremidades retorcidas, rotas. Tal vez inconsciente, tal vez no, no importaba. No se levantaría. La niña gritó su nombre. Kirishima, ¿verdad? El niño que se está endureciendo. Bueno, no lo suficiente. Su voz se quebró. Encantador, dudó. Solo un segundo, un tropiezo en su postura, un destello de incertidumbre en su postura. Él lo bebió. No sabía si la roja aún respiraba. El pánico en sus ojos decía basta. Le temblaban las manos. Y Tomura se rió. Un sonido breve y alegre que provenía de lo más profundo de su pecho. Bueno, susurró dando un paso al frente, saboreando el momento. Veamos qué se rompe primero, ¿vale? Su espíritu, su cuerpo, su mente, no importaba. Eventualmente los rompería a todos, pero entonces volvió a levantar los puños. Su don estaba activo. Sus manos se hincharon hasta alcanzar un tamaño grotesco. No corría. Incluso con el miedo prácticamente desvaneciéndose. En el aire, decidió luchar tan irritantemente heroico. Ella se abalanzó intentando acabar con él de un golpe limpio, como si eso fuera a funcionar. Tomura lo esquivó con una sonrisa con las extremidades crispadas de anticipación. Su puño pasó a centímetros de su rostro. Podía sentir el calor de su el aire desplazado por su don. Tan cerca. Si no hubiera recuperado su poder a tiempo, lo habría atacado. En cambio, se desactivó y retrocedió, lo suficientemente inteligente como para saber que no debía dejar que sus enormes guantes se acercaran a sus dedos. No está mal, pensó divertido. Pero aún así vas a morir. Se movió a la defensiva bajando la postura. ¡Qué chica tan lista! Una mano arriba, lista para bloquear, mientras la otra se escondía tras ella, agarrando un trozo de tierra como si fuera una granada. Improvisada. Los dedos de Tomura temblaron. Se movió de nuevo. Más rápido esta vez sin ritmo, sin técnica, solo caos, como una marioneta con hilos deshilachados. Se abalanzó sobre ella, errático y salvaje, con movimientos imposibles de predecir. Ella se mantenía firme. Apenas Tomura esquivó un golpe, fintó a la izquierda y luego cargó desde la derecha. Su pecho subía y bajaba demasiado rápido. Podía sentirlo. El ardor de la adrenalina que comenzaba a convertirse en fatiga. Luego vino la suciedad. Ella lo arrojó un repentino chorro de tierra sobre su cara audaz y desesperada. El polvo llenó sus ojos y su boca obstruyendo el aire. Debería haber disminuido la velocidad. Debería haberse retirado. En cambio, se abrió paso a través de ella, sonriendo con locura.
con esa picazón bajo su piel ahora ardiendo por satisfacerse. Su visión se nubló, pero su mano se disparó a través de la nube con los dedos extendidos. Te tengo. Las yemas de sus dedos rozaron su puño. Contacto. Sí, pero entonces nada. Sin desintegración, sin descamación de la piel, sin gritos, solo ella parada allí todavía completa. Tomura parpadeó, entonces lo sintió. Ese vacío vibrante, esa fría desconexión entre él y el mundo. La rabia le ardía en la garganta como bilis. Cabeza borradora. Grunó. Le habían cortado la electricidad. Ese bastardo seguía consciente, seguía observando. Sigue interfiriendo. La cabeza de Tomura se giró hacia el Nomu mientras la furia burbujeaba más allá del punto de contención. Nomu gritó con la voz quebrada por la rabia. «Mátalo ya». Tomura la observó arremeter sin vacilación ni reparos, solo pura desesperación envuelta en una exagerada nobleza. Su puño se hinchó grotescamente, hinchado y torpe como un arma de broma en un modo efectuoso. Y no le apuntaba a él. No, claro que no. Intentaba salvar a la maestra. Siempre salvando a alguien. Patético. El Gomu reaccionó primero sin ruido, sin espectáculo, solo movimiento, violencia. Una sola patada, casual atronadora, impactó en las costillas de Erasere. El cuerpo del héroe se dobló de forma antinatural antes de ser lanzado como un peso muerto por la plaza. Hubo una ráfaga de aire desplazado, un crujido de hueso, tal vez en la pierna, tal vez en la columna. Era difícil saberlo. El cuerpo simplemente salió volando. La sonrisa de Tomura se amplió bajo la mano que cubría su rostro. Ni siquiera miró dónde había caído el profesor. No le hacía falta. Sintió el impacto en los huesos. La chica, la pelirroja, la de los puños enormes, seguía en el aire. Todo su salto se había basado en llegar hasta el profesor. Debió darse cuenta en ese momento, de que él ya no estaba allí. Ella estaba volando hacia la nada. Hermoso. Cayó al suelo como un saco de piedras, desplomándose por el impacto con las extremidades desparramadas. Un rodar, un gruñido intentó levantarse, pero era torpe, lento, doloroso. Tomura dio un paso adelante. Es ella. Giró la cabeza. Sus ojos se encontraron con los de él, abiertos, aterrorizados, todavía intentando procesar los últimos 5 segundos. Podía verlo en su rostro. La comprensión de que no iba a salir de esto. No, sin cicatrices, no vivo. Extendió la mano con los dedos separados. Lentamente, deliberadamente, no había necesidad de apresurar el momento. Tan cerca ahora. Solo 5 dedos. Eso fue todo lo que hizo falta. Y ella simplemente se quedó allí. Tenía el tobillo torcido. Un mal aterrizaje. Roto, esguince. No es que importara, ella no podía correr. Ella no pudo luchar. Tomura ladeó la cabeza saboreando su quietud. Pensó en decir algo, alguna ocurrencia, alguna frase para retorcer el cuchillo. Pero no, ya sonreía bajo la mano podrida. Deja que el silencio se alargue, deja que el miedo llene el espacio. Sus ojos se cerraron con fuerza. Tomura bajó la cabeza con una extraña sensación que lo invadía como una migraña creciente. Se rascó el cuello con fastidio. Quizás debería terminar la incursión. Los PNJ que había traído podían quedarse. Ninguno valía la pena. Primero terminaría el trabajo. Dejaría una declaración. Un estudiante muerto. Tendría que bastar. Dejó que sus dedos se cerraran alrededor del rostro de la naranja. Durante un instante hubo contacto real, tangible. Entonces llegó la reacción, el desmoronamiento. Revelador. El polvo que empezó a cubrir su pómulo como escarcha sobre el cristal. Observó cómo se extendía. Familiar, practicado, desde la mandíbula hasta el hombro, atravesando su torso, disolviéndola en fragmentos demasiado pequeños para que el viento los retuviera. Igual que los demás, un final tranquilo, apropiado. Inclinó ligeramente la cabeza y exhaló por la nariz. Se ha ido, murmuró. Más para sí mismo que para cualquier otra persona. Y aún así, algo en ese momento no me convenció del todo. No estaba mal, simplemente apagado. No hubo grito, ni un último tic, ni resistencia, ni siquiera un estremecimiento reflejo. Había estado limpio, demasiado limpio quizá. Pero eso estuvo bien, ¿no? Tomura flexionó los dedos distraídamente, rozándolos. Había polvo pegado allí, seco y calcáreo. Entrecerró los ojos para ver los restos atrapados bajo su guante. Por un instante, creyó ver algo brillar. Luego desapareció, dispersado por la brisa. Su labio se curvó. Ya había perdido bastante tiempo. Dejó caer la mano lentamente, como un telón que cae tras una actuación bien ensayada.
Una tenue nube de polvo se elevó en el aire quieto, enroscándose como humo sobre un fuego apagado hace tiempo. ¿Viste eso, Nomu? Preguntó sin esperar realmente una respuesta. No solo se acabó el tiempo de Olm, todo este pequeño y podrido escenario que construyeron está a punto de derrumbarse. Pero mientras hablaba, una irritación persistente le picaba bajo la piel. No había sonado ninguna alarma, no habían llegado refuerzos y lo más incriminatorio de todo, sus dedos se crisparon ante el pensamiento. Se suponía que este sería el gran momento, la regada, la declaración, la sentencia de muerte. Y sin embargo, el símbolo de la paz nunca llegó. Giró sobre sus talones un movimiento brusco. Su zapatilla manchada de sangre crujió sobre la grava. Sus ojos rojos y agrietados se clavaron en la enorme figura del gnomo que permanecía en silencio, obediente, chorreando la sangre de otro hombre. «Basta», murmuró Tomura. «Esto no merece ni un segundo más». Su voz era monótona, desdeñosa, pero su postura era tensa, algo en la forma en que el viento no le azotaba el pelo del todo, en cómo la sangre en sus guantes se veía más oscura de lo habitual. Y esa figura en el rabillo del ojo parecía que el Seread se había movido, pero cuando parpadeó había desaparecido. Solo estática. «Vamos», espetó agitando la mano con irritación hacia la niebla que flotaba en el aire tras él. ¿Cuándo había vuelto Kurohiri? TCH. Da igual, Kurohiri, abre una puerta. Un brillo cortés recorrió el aire y el remolino púrpura del don de su camarada empezó a abrirse. Por un instante, Tomura lo miró fijamente con la mano retorciéndose cerca del cuello, justo donde esa chica le había salpicado tierra. Todavía arenosa, todavía allí. Lo rascó distraídamente. «Les dije que esto pasaría», dijo a nadie en particular en voz baja. «Dejaron que Olman hubiera suelto y ahora tienen un cadáver en su escuela, que eso les duela en la cabeza». Echó una última mirada a las ruinas de la plaza. Su mirada se detuvo en una mancha de polvo que, según su mente, era todo lo que quedaba de Itsuka Kendo. El viento le azotaba el abrigo. Unas gotas de sangre se deslizaron de las garras del gnomo y se desvanecieron en la tierra. Él sonrió. Listo. Eso debería ser lo suficientemente fuerte. Sin decir otra palabra, se adentró en la niebla. Nomu lo siguió. Kurohiri hizo una pequeña reverencia a nadie en particular y luego se desplomó sobre sí mismo como una estrella moribunda desvaneciéndose. Y así el ojo de la tormenta quedó en silencio. El aire se aclaró. Los monstruos de Us habían desaparecido. Por un instante, solo quedó el suave silbido del viento abriéndose paso entre el hormigón roto y los cristales rotos. El polvo se arremolinaba en espirales perezosas fantasmas de la batalla que acababa de pasar antes de que una ráfaga repentina lo arrastrara todo. Y allí, en el centro de la devastación, se arrodilló Izuku Midoriya. Su pecho subía y bajaba con jadeos entrecortados, sus brazos aferrados a Itsuka Kendo, quien se aferraba a él con puños temblorosos, sollozando contra la tela de su traje. Ambos estaban manchados de suciedad y sangre, pero no se movieron. No hablaron, simplemente se abrazaron, rodeados por los escombros y el silencio. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Izuku, trazando los moretones a lo largo de su rostro, un ojo pálido y brillante, el otro de un rojo vivo. Su Sharingan, 3 tomoe giraban lentamente, suaves, deliberados, sin parpadear, mirando, recordando, un testigo de la tormenta. Yeah.